Hola chicos de Conectados, mi nombre es Sandra Salinas y estoy nuevamente por acá, por este medio. He sido invitada para contar mi testimonio y espero que sea de mucha bendición para ustedes. Voy a contestar a todas sus preguntas y nada, comencemos. Bueno, yo conocí a Jesús un 9 de diciembre del año 2015. Ahí fue la primera vez que una compañera de la casa donde yo vivo me invitó. Bueno, en realidad no me invitó, sino que yo le veía a ella que salía con su cuaderno a un lugar que yo no sabía dónde, ¿no? Pero siempre me llamaba la atención eso. Entonces un día, fue un domingo, le pregunté que a dónde se va. Y entonces me dice, me voy a una iglesia. Y ahí entonces pues me dice, te invito, vamos. Y ya, yo acepté la invitación y ahí fue la primera vez que yo asistí a una iglesia cristiana, porque anteriormente yo asistía pero a una iglesia católica. Es ahí donde yo me impacté por la forma como predicaba el pastor y también cómo era la alabanza. Y ahí fue la primera vez que Dios tocó mi corazón y acepté a Jesús. Durante el transcurso donde conocí a Jesús, pues Él obró de diferentes maneras en mi vida. Una de ellas fue en mi carácter, pues sabemos que las personas tenemos un temperamento y un carácter. El temperamento es innato de cada uno y el carácter es donde el Señor moldea. Y pues cuando yo llegué a Cristo, yo era una persona muy colérica, me enojaba muy rápido, hablaba también a veces unas palabras groseras, y siempre hería a los que estaban a mi alrededor. Y es ese punto donde comenzó Jesús a comenzar a trabajar en mí y comenzó a cambiarme el enojo. A inicios de conocer a Jesús, por todo me enojaba, y ahí es donde el Señor utilizó a personas, a mis líderes, a mi propia familia, y ahí es donde yo pude ver que realmente me enojaba, porque cuando yo no conocía a Jesús, para mí era algo normal. Me llamaban la atención y yo me enojaba, o trataba de no llevarme bien con las personas. Trataban de hacerme alguna broma, me enojaba. Entonces, cuando conocí a Jesús, Él me hizo ver que eso era algo malo, ¿no? Entonces comenzó a utilizar personas para sacar ese enojo que tenía dentro y comenzar a moldear, a decirme, mira hija, en esto estás mal, en esto tienes que cambiar. Y de poco a poco comencé a cambiar ese carácter, ¿no? Y aún sigo. ¿En qué momento me di cuenta que necesitaba a Dios? Pues déjenme decirles, chicos, de que yo no tuve una infancia muy mala, que digamos, pero durante mi adolescencia comencé yo a sentir un vacío en mi corazón, por el mismo hecho de que yo era una persona muy solitaria o antisocial, así por decir. No compartía mucho con amigos, siempre me gustaba andar sola. Comencé a notar de que el Señor comenzó a trabajar en mí desde que yo estaba en el colegio, porque en el lugar donde yo vivo, que es en la sierra, para llegar a donde es mi colegio es algo de 15 minutos. En el transcurso de donde yo llegaba a mi colegio, como no tenía amigos, yo comenzaba a hablar con Jesús. Y en ese tiempo yo no sabía qué era orar, tampoco asistía a una iglesia católica, por decir así, así que tampoco rezaba, pero sabía el Padre Nuestro, como todos saben en el colegio, lo que te enseña en el curso de religión. Entonces por ese medio yo sabía que existía un Dios.
Y comencé a hablar y con Jesús, ¿no? Y a repetir el Padre Nuestro. Y le agregaba más palabras, le comenzaba a contar lo que pasaba en mi corazón, lo que sentía, lo que pasaba en mi colegio y que me ayudara y todo, ¿no? Ahí es donde yo comencé a conocer de Dios. Como les decía, ese primer encuentro, ese primer momento, no es como otras personas que a veces tienen una infancia donde es muy dolorosa, ¿no? O hay peleas en la casa, o jóvenes que quizás están en las drogas, o no sé, pornografía, infidelidad, etcétera, ¿no? En mi caso comenzó así, y ahí es donde yo supe, por medio de esos vacíos que tenía en mi corazón, que necesitaba de alguien, y ahí es donde comenzó a suplirme, que fue Jesús, ¿no? Bueno, ¿qué hago si mis emociones son más fuertes que mis convicciones? Pues cuando hablamos de emociones, como que nos basamos en algo general, ¿no? Yo me voy a enfocar en lo que más callemos los jóvenes, que es los sentimientos, con tus convicciones. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, la palabra de Dios nos manda de que no debemos guiarnos por nuestras emociones o sentimientos, sino por nuestras convicciones, tus valores, que es lo que realmente está arraigado dentro de ti. Nuestras emociones van más con el alma, con tu carne, ¿no? Y como hijos de Dios, siempre va a estar luchando, ¿no? Tus convicciones con tus emociones, tus sentimientos. En mi caso, cuando mis sentimientos están más a flote, porque como jóvenes siempre estamos, a veces cuando estás más cerca de Dios, pues es donde el Espíritu Santo es donde más sobresale, pero cuando te estás alejando es cuando tu carne sale a flote. Y ahí es donde el enemigo también aprovecha la oportunidad para ponerte cosas para que tú puedas caer, ¿no? En mi caso, si mis emociones son más fuertes, pues yo trato de hablar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es siempre mi amigo y yo le digo, Espíritu Santo, estoy mal en esto. Espíritu Santo, estoy pasando por esto. Supongamos, ¿no? Como jóvenes, me gusta tal persona, pero esta persona no tiene la base espiritual que yo tengo, no conoce de Dios y ni siquiera piensa siquiera de buscar a Dios. Entonces lo que yo digo es, Espíritu Santo, soy débil en esto porque soy realista y sé que soy débil en mis emociones, en mis sentimientos. Y le digo, ayúdame a guiarme por mis convicciones, por tu palabra, por lo que tú mandas, que tú dices, no se junten en yugo desigual, lo que tiene que ver la luz con las tinieblas. Y yo soy una hija que te sirve y quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Entonces ayúdame, porque él mismo dice, si tú no eres fuerte, pues pídeme ayuda, ¿no? Y eso es lo que yo hago, le pido al Espíritu Santo que me ayude y Él es el que me devuelve esas convicciones, me ayuda a entrar en sí y me da ese valor y esa fortaleza para decirle no a esto, no a lo otro. Y bueno, espero que les ayude, eso es lo que personalmente hago, ¿no? Dios ha comenzado a obrar, bueno, le he visto, ¿no? Que ha obrado en mi área profesional desde que yo ingresé a la universidad. Para ingresar yo a la universidad no me preparé mucho, a las justas creo que me preparé un año, medio año así, no recuerdo muy bien. Pero yo quería presentarme a la nacional y como ustedes saben, para uno presentarse a la nacional uno tiene que estar bien preparado porque hay una competencia fuerte. Entonces, para yo ir a dar el examen de admisión, también le hice parte a Dios y también estaba dentro del asunto. Y cuando yo iba pues a dar el examen veía personas que habían alumnos que estaban mucho más preparados que yo,
que estaban 5 años, 3 años, 4 años, 2 años, y que pues se desvelaban por estudiar. En mi caso yo no desvelaba estudiando. Justo en ese tiempo es donde estaba en mi primer amor con Dios también, entonces me enfocaba en hacer su obra y a la misma vez estudiar, pero más en hacer su obra. Entonces yo creo que yo ingresé a la universidad, yo lo veo así, ¿no? Por gracia, por el favor de Dios, no por el conocimiento que haya tenido tanto yo. Entonces desde ahí comenzó a obrar Dios en mi área profesional, ¿no? Fue Dios el que me introdujo en la universidad, y en el transcurso del proceso donde yo comencé a estudiar, he visto la mano de Dios en diferentes maneras en mi área profesional. Y ahora que gracias a Dios ya voy a entrar al 10º ciclo y estoy a punto de terminar, pues como ya para terminar la carrera uno piensa qué es lo que va a hacer. De acá tú ya sales y te vas a enfrentar al mundo. Entonces yo estoy estudiando la carrera de farmacia bioquímica. Entonces pues tengo varias, por decir, opciones en donde yo tengo que enfocarme, ya sea en el área de hospital, industria farmacéutica, o salir a trabajar en una farmacia o hacer unas prácticas en farmacia. Pero ninguna de esas opciones a mí me llama la atención. Entonces estaba en una etapa donde yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. ¿A dónde voy a ir? No me gusta esto, no me gusta lo otro. Industria farmacéutica, tengo que salir a Lima. En Lima no tengo ningún familiar. ¿Qué voy a hacer? Recursos también financieros que voy a necesitar. Entonces eso era mi dilema. Y estaba estresada, estaba enojada, preocupada. Pero siempre trato de resolverlo con Dios. No, si tengo la oportunidad de hablar con mis líderes, los digo. Pero primero siempre corro a Dios para que Él me dé una salida. Y hasta este punto Él nunca me ha dejado sola. Y así de la nada, un día escriben en el grupo de WhatsApp que tengo de la universidad, y una cátedra estaba pidiendo participantes para apoyar en investigaciones, y ahí mismo la encargada de esa cátedra nos dijo que podemos hacer nuestro internado, o sea, nuestras prácticas también en la misma universidad, y era como una respuesta de Dios para mí. Antes de eso, me olvidaba de decirles de que el Señor me dio una palabra. O sea, yo me veía seca, una tierra seca, estéril, donde no me movía para ningún lado, me sentía una persona que estaba estática, pero el Señor en Isaías me dijo donde Él va a abrir una puerta y que nadie va a poder cerrarlo, que Él iba a hacer correr agua de una tierra seca, estéril. Y ahí es donde yo escuché, sentí también donde se estaba abriendo una puerta. Y ahí es donde, cuando Dios está en el asunto y te da esa palabra y sabes que es una respuesta, tú te sientes en paz, tranquila, te ves ya con otra mentalidad, y ahí es donde vi la mano de Dios. Entonces ahora ya puedo decirles que ya sé qué voy a hacer saliendo de la universidad o terminando las clases. Y bueno, de esa manera Dios obra en el área profesional, ¿no? ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que están esperando a su idóneo? Pues chicos, principalmente les diría que no es fácil. Yo les comprendo, les entiendo muy bien. Pues déjenme decirles de que yo, por ejemplo, espera ya casi como 8 años, por decir así. Y pues durante ese transcurso no ha sido fácil, pero principalmente, chicos, ustedes tienen que enfocarse en Dios, ¿no? Enfocarse en Dios.
y ser realistas con ustedes mismos. Tienen que saber cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Ustedes, muchos jóvenes a veces dicen, mis emociones, sus sentimientos, yo soy fuerte, yo no soy débil, no necesito ayuda, no necesito apoyo. Y no le hacen parte a Dios de eso, que es algo muy importante. El escoger una pareja no es sencillo. Miren, jóvenes, en la vida de una persona hay 3 cosas muy importantes, muy importantes. Principalmente es conocer a Dios, tener a Cristo en nuestro corazón, porque esa es la base fundamental de un ser humano. Segundo, es tu carrera. ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer? Porque eso va a ser una fuente de ingresos para ti y para que puedas ayudar a la persona con quien tú vas a vivir más adelante. Tercero, es con quién vas a vivir, quién va a ser parte o quién va a ser esa persona que te va a ayudar a lograr ese propósito que tú tienes en esta tierra. Y eso es escoger a la persona correcta, a tu idóneo, ¿no? ¿Por qué? Porque el escoger a tu idóneo es la persona que va a estar toda la vida contigo. Como cristianos, en nuestro pensamiento no está el divorcio. Entonces, como no está el divorcio, uno tiene que pensarlo bien, tiene que meditarlo bien, conocer bien a esa persona. No hay que apresurarse, chicos. Uno tiene que saber disfrutar toda su juventud, o hasta el tiempo donde el Señor te permite, ¿no? Tienes que saber aprovechar. Entonces chicos, no se aceleren, no se apresuren. Uno tiene que ser reservado en esa parte. No traten de aflorar sus sentimientos, si me gustó tal persona y rápido decirle, mira, me gustas, o tratar de impresionarlo, o tratar de buscar cómo llamar la atención a esa persona. No, me gusta tal persona, bacán, chévere, te gusta, es parte de, anda y arrodíllate delante de Dios y dile, tal persona me gusta, con nombre y apellido, dile a Dios y ayúdame a guardar mi corazón, ayúdame a guardar mis sentimientos hasta cuando sea el momento oportuno, donde tú me muestres, donde ya puedo acercarme a esa persona y decirle los sentimientos que tienes. Mientras tanto, no hagas nada. Simplemente espera, ora, busca de Dios. Y si es si es que viene de Dios, se va a dar las cosas solitas, no tienes por qué buscar tú las oportunidades. Y si no es de Dios, pues el Señor te lo va a mostrar. Durante estos 8 años eso es lo que yo he hecho. Y Él me ha guardado hasta el día de hoy. Personas me han gustado, sí, de la iglesia como también de afuera. Pero yo he ido delante de Dios y he dicho, Señor, me gusta tal persona, pero ¿es de ti o no es de ti? Si es del mundo, sabía que no tenía la misma base espiritual. Si me gustaba, era mucho más difícil, sí, pero ahí es donde lo que resalta más son tus sentimientos, tus sentimientos o tus convicciones. ¿Cuáles son los que te dirigen a ti? ¿Tus sentimientos o tus convicciones? Si son tus convicciones, siempre te vas a basar en la palabra. Siempre vas a ir corriendo a la persona que es más importante y que está más preocupado por entregarte a la persona correcta que tú mismo. Entonces eso les diría yo, chicos, que se enfoquen en buscar de Dios, y si les gusta a alguien, díganlo a Dios, que es su Padre, y Él les va a mostrar y les va a ayudar en todo. Bueno, lo que me anima a seguir a Jesús todos los días es su fidelidad, ¿no? Que de Él hacia mí. Cuando yo no siento de buscar de Dios, me gusta mucho recordar un versículo en la Biblia
que está en un salmo donde dice: oh alma mía, alaba a Jehová y recuerda todas las bendiciones, recuerda todo lo que Él hizo por ti. Y comienzo a recordar yo todo, de dónde me sacó, cuándo, en qué momento me salvó, de qué cosas Él me protegió, cómo es que ha respaldado a mi familia, cómo es que está respaldando hasta el día de hoy a mi familia. Nosotros somos una familia numerosa y hasta el día de hoy a nadie nos ha quitado de esta tierra, ni la pandemia, ni ningún problema que haya o un accidente. Hasta el día de hoy nos mantiene juntos, unidos. Sí hay problemas, circunstancias que como cualquier familia pasamos, o en mi vida personal, pero siempre está la protección y la fidelidad de Dios desde que lo conocí hasta hoy, ¿no? Y yo sé que va a seguir haciéndolo, y entonces eso es lo que me mantiene buscándolo, el agradecimiento que tengo hacia Él, y a veces siento de que ¿qué haría si Él no estuviera en mi vida? ¿A quién iría? ¿A quién buscaría consejo? Entonces eso es lo que me motiva a mí, buscarlo todos los días. Antes de conocer a Dios, yo no tenía un enfoque o no sabía qué hacer con mi vida ni a dónde llegar, ¿no? Era como que una persona sin un proyecto de vida. Ni qué lo voy a hacer, ¿no? Conociendo a Cristo ahora, sé por qué estoy en esta tierra, cuál es mi propósito en esta tierra. El Señor dice que Él nos creó para adorarlo, para exaltarlo, para llevar sus buenas nuevas a todo el mundo. Entonces, ese es mi propósito en esta tierra, que en todas las áreas de mi vida yo tengo que exaltarlo a Él. Eso quiere decir que tengo que exaltarlo a Dios en mi trabajo, tengo que exaltarlo a Dios en mis estudios, tengo que exaltarlo a Dios con quienes me relaciono, en mi área, en todas las áreas de mi vida. Pero para que tú comiences a conocer tu propósito, lo primero que tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón para que Él te dé un nuevo enfoque. En mi caso, eso es lo que yo pienso y es lo que creo de que el Señor me puso en esta tierra para mostrar sus bondades de Él, y sobre todo para exaltarlo y alabarlo. Pues mi versículo rema, el que me hace volver en sí o me abre los ojos después de que quizás estoy desanimada o me siento sin gozo, o más porque a veces me siento desanimada, ¿no? Es Romanos 9:16 y dice, así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión. Este versículo yo lo aplico en todas las áreas de mi vida. No solamente este versículo me lo dio cuando yo estaba pasando a un momento donde mis sentimientos estaban a flote y como cualquier joven se pregunta, Señor, ¿quién irá a ser mi idóneo? ¿Quién es la persona que va a estar conmigo? ¿No? O quizás te llama la atención a alguien, pero tú no sabes si será la persona correcta. Y yo en esa etapa yo estaba orándolo a Dios y le estaba preguntando, y le estaba diciendo esto es lo que me estaba pasando y que me dé alguna palabra, que me hable, ¿no? Y ahí fue donde el Señor me dice, hija, no es depende o no es lo que tú quieras, no es del tanto que corras o que tanto quieras impresionar a esa persona, sino es por mi misericordia que va a llegar esa persona a ti. Es en el área de los sentimientos, ¿no? Pero también se puede aplicar en el área profesional,
donde tú quieres avanzar y correr e impresionar, no sé, a los maestros, pero el Señor dice, párale, depende de lo que yo quiera hacer contigo, depende de mi misericordia, mi compasión, que yo te lo dé, ¿no? Entonces esto es lo que a mí me afirma y me ayuda a levantar siempre. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer estar contando una parte de mi testimonio. Espero que sea de mucha bendición para ustedes y no se olviden de seguir buscando de Jesús. Chao.